hablábamos hace ratito del imaginario cristiano, y en este imaginario cristiano, en este tiempo de la historia, Dios solo se comunicaba de una forma, hablaba con los profetas y les mostraba cosas. En medio de esta forma de comunicación entre el ser divino con el profeta, Él le muestra esta visión en donde Ezequiel abre los ojos y mira un valle repleto de huesos secos, huesos humanos secos, pulverizados. Y Ezequiel recibe dos órdenes del ser divino. La primera es que le hable a los huesos. Bueno, primero recibe una pregunta. Ezequiel, ¿estos huesos que ves pulverizados podrían volver a vivir? ¿Podrían volver a juntarse? ¿Podrían volver a tener vida? Y Ezequiel responde, eso solamente tú lo sabes. Entonces, Dios le dice a Ezequiel, diles que se unan, diles, háblales a que cada hueso se una con su hueso. Y entonces Él empieza a hablarles a los huesos y los huesos empiezan a unirse unos con otros. Empieza a crecer alrededor de ellos carne, empiezan a tejerse de nuevo ligamentos, tendones y empiezan a forrarse de piel. Y a medida de que se unen, se observa que son una gran multitud, como un gran ejército, y se mantienen inertes, pero ya están completos. Entonces recibe Ezequiel una siguiente pregunta: ¿vivirán? ¿Podrán volver a vivir estos huesos que del polvo pasaron a unirse? Y la orden que Ezequiel recibe es: profetiza sobre ellos. Y entonces la orden es llamar al viento, de los 4 vientos, y entonces desde esta idea creacional viene el viento, el soplo de vida llega desde los 4 vientos, y entonces ese gran ejército que fue polvo vuelve a la vida. Es lo que les platicaba hace ratito. En mi ejercicio como bailarina, en este interesante oficio de pensar, hoy estoy en un gozoso momento de absoluta incertidumbre y de absoluto vacío, en donde la profesión en sí misma, el quehacer de ejercer el oficio de la danza, es absolutamente insípido, porque hay un gran código político que impera en el cuerpo cuando uno educa su cuerpo en una educación dancística, y de pronto en un escenario o en un hecho escénico o en la vida, nuestro trabajo como intérpretes en realidad es olvidar los años de técnica, olvidar los años en que le dijiste a tu cuerpo: este es el lugar correcto, aquí tienes que ir, y construiste un mecanismo a base de repetición tras repetición, a veces incluso violentamente en muchos contextos. Entonces le enseñaste, entrenaste a tu cuerpo para decirle: este es el lugar que vamos a llamar correcto. Pero resulta que puedo a lo mejor ser muy atrevida en decir que la danza existe justo en todos los lugares que no son el que llamamos el correcto, porque muchas veces a lo correcto le pusimos el nombre de posición o de colocación, y nosotros no somos estatuas, no somos seres inertes que solamente se pueda disponer en un punto geográfico y ese sea nuestro único discurso. El solo hecho de ponernos de pie amerita una colocación activa, dinámica, viva. Se están moviendo todo el tiempo las cosas, ¿no? Si ustedes cerraran los ojos y trataran de pararse sobre sus metatarsos, se darían cuenta que el cuerpo hace miles de micromovimientos para mantener el equilibrio, y ese es nuestro equilibrio. Todo lo contrario a lo estático, tiene que ver con el dinamismo, tiene que ver con romper un parámetro. Es decir, que
Si te has tropezado, has sentido como un fuego que viaja de 0 a 100, desde la planta de los pies hasta el último milímetro del cabello, y te estremece eléctricamente todo. Eso es el movimiento, y esa es la verdad de nuestra danza. Es un lugar que palpita, es un lugar que se mueve. Por eso es muy difícil ejercer como tal el oficio de la danza, porque tenemos que dinamizar ideas inertes, y es muy complicado por lo imposible atravesarse dinámico en medio de un mundo de ideas inertes. Entonces les platico que este ejercicio está ocurriendo en el marco del periodo que para mí significa la beca del apoyo para creadores escénicos, del sistema de apoyo a la creación, de que antes era el FONCA, y eso solamente significa que afortunadamente el Estado me da dinero para que yo tenga tiempo de reflexionar. Y es lo mejor que puede pasar con los impuestos, que alguien tenga tiempo de pensar. Y en este tiempo de pensar, he ido a un lugar que me ha dado mucha dicha, y que en este mar de incertidumbres en el que he estado atravesando, ser absolutamente neófita me ha dado una paz que nada me ha dado. Y en este ejercicio de ser neófita me he permitido estar en la búsqueda de desaprender todos estos lugares inertes y rígidos, con la conciencia también de que hay todo un contexto que está, en el que yo estoy inserta, al que pues estoy sujeta, ¿no? Estoy sujeta a un espacio de tiempo, estoy sujeta a un espacio político. Pero este lugar de ser neófita me ha permitido también encontrar un nuevo espacio en donde relatarme a mí misma el hecho del cuerpo, que es la eternidad, que me fascina. Es un concepto que me he encontrado, que he robado también de este imaginario, en el que la eternidad no ocurre en el tiempo. La eternidad está exactamente afuera del tiempo. Si la queremos obligar a conceptualizarla en el tiempo, está antes del tiempo o está después del tiempo. Pero en realidad es que no es tiempo, es un espacio otro en donde existimos. Y lo que les platicaba hace ratito sobre los símbolos, la danza está absolutamente llena de símbolos. Ese es el quehacer, trascender de un símbolo a otro. Una investigadora de técnicas somáticas que se llamó Nancy Todd decía que la danza existía cuando nosotros expandíamos los significados que estaban adentro de nosotros. El solo hecho de voltear arriba, el solo hecho de voltear abajo, colocarnos una mano sobre la boca, ya son significantes. Para cada uno de esos gestos cuenta una historia. Pero yo estoy en la exploración de trascender ese símbolo, y encuentro que la trascendencia de ese símbolo es la profecía. La profecía es este estado de el corazón, de la conexión, que al igual que la eternidad está fuera del tiempo, está fuera del concepto. Si vemos este hecho en lo palpable, esta es una escalera, yo soy solo una chica, esto es tul. Pero si vamos al símbolo, bueno, cada quien puede tener significantes, ¿no? Para mí era importante hacer ángulos porque tenía que hablar de una barrera. Me gusta la idea nebulosa del tul para hacer esta idea que a mí me da del polvo del valle, pero esos significantes pueden ser diferentes para cada quien. Pero el hecho de salir, por ejemplo, de esa membrana y llegar hasta acá con ustedes, para mí ya fue un hecho profético, como un nacer, como un reconectarme, en fin. Entonces ese es el lugar en donde yo estoy situando esta exploración. Toda esta investigación se llama Ceremonias Intrínsecas, y se llama así porque yo intuía y sospechaba que
adentro de nosotros había esa conexión de lo divino, que para los que no estaban hace ratito que estábamos conversando, yo les comentaba, estábamos hablando de la ecoquimesis, ¿no? Que sí que es ahorita después dar como un concepto un poco más amplio, pero que en mis burdas palabras significa buscar en la naturaleza y en el movimiento nuestra conexión, ¿no? En este caso con lo sagrado. Y yo les hablaba de el hecho de respirar, ¿no? Cuando Moisés le pregunta en la cima de la montaña al Dios creador cuál es su nombre, resulta que ese nombre no es posible pronunciarlo por los humanos, salvo por nuestra respiración, ¿no? Y eso nos conecta a que estar vivos quiere decir que comenzamos a nombrar a Dios, y morir significa que dejamos de pronunciar su nombre. Y en ese sentido, pues la respiración es el motor del movimiento en general, ¿no? Y básicamente ese es el lugar de experimentación en donde tengo el gusto de estar. ¿Qué más les puedo compartir? Bueno, para mí era importante, por ejemplo, la inserción de un otro color para pasar de lo muerto a lo vivo, que puede ser que solamente es un brochazo, pero el hecho solo de ponerlo a mí ya me habla de una transición entre el polvo y ese ejército que volvió a la vida. No sé si quieran compartir algo, preguntar algo, saber alguna curiosidad. Yo felicitarte, muchas gracias, muy hermoso el trabajo, muy orgánico también, muy auténtico. La plasticidad de tu movimiento también es muy linda, y sí evoca muchísimo el que estés bajando las escaleras, el que salgas de esta parte más oculta hacia la vida, y de la vida a la muerte, ¿no? Y de la muerte a la vida también, como que sí evoca todos esas imágenes, estado de transición, estado como de transición, ¿verdad? Muy lindo, me gustó mucho, muchas gracias. Ay, a mí me emocionó, no sé si tú lo planeaste, pero cuando chocaban las perilitas de Nutella con los tubos, justo sí me evocaba como esa idea de los huesos, ¿no? Como uñé el hueso y dije, ay, mira, qué emocionante. Yo creo que lo mencionas, es que hay una parte que me olvidé platicarles como de esta visión. Ezequiel describe el sonido que él escucha como un traqueteo. Y yo quería evocar el traqueteo, también por eso la música son percusiones, por esta sensación. Porque si cierras los ojos y te pones a imaginar cómo se escuchan los huesos de un ejército, si hablamos de más de 200 piezas por elemento y son muchos, pues seguramente el sonido era muy percutivo. Gracias. Lu, hace rato que hablábamos en el comedor, es un proyecto que de alguna manera está apenas formándose, ¿no? Porque empezó en enero esta inquietud. Cuando termine este proceso creativo, ¿ya tienes vislumbrado dónde presentarlo? Si en un escenario tradicional, un teatro isabelino o una caja negra, ¿ya has llegado a esta especulación y vislumbración de cómo se va a presentar? Pues a mí me gusta mucho yo pienso que... Casa chica. Casa sí. chica, sí. Obviamente. Sí, he tenido la dicha de presentar también el otro fragmento en otro espacio distinto, aquí arriba, en el balcón. Y yo concibo la coreografía como un hecho vivo que se tiene que adaptar al presente, como el presente seco. Entonces, creo que sería muy interesante, pero un poco forzado, hacer una versión a la italiana, aunque no lo descarto. O sea, a mí me gusta mucho el espacio como está, en cualquier espacio. Me gusta explorarlo porque también creo que permite una serie de narrativas que
hay un bosque. ¿Qué podemos hacer en el bosque que ya está? Y cómo bailamos en el bosque si la narrativa no es forzosamente en un bosque, puedo bailar en un bosque, una narrativa que no esté en un bosque. Ese ejercicio, esa travesura me fascina. Entonces, sin duda, el Kasashiki y el otro. Por ejemplo, esta pieza la presento en 2 semanas en un espacio que es de este tamaño. Entonces ese ejercicio también a mí se me hace muy interesante, porque aparte no hay escaleras allá, es una cajita así, y es el mismo motor quizá de la historia, pero la resolución va a ser totalmente diferente y es una travesura. Gracias. Hola, muchas felicidades, es muy conmovedor tu trabajo. A mí me hizo pensar en este término que mencionaste desde la plática de la profecía en Walter Benjamin, su tesis sobre la historia, donde habla del ángel de Borges, que es un ángel que está mirando hacia atrás. En la historia, la escritura está mirando hacia atrás y viene un desastre. A mí me interesaría que nos platicaras un poco más de este tema de la profecía, pensándolo como en un tiempo lineal y mesiánico, porque justo la profecía es que va hacia adelante, se adelanta a lo que viene y va a suceder, ¿no? O sea, no hay una predeterminación en ese sentido de lo temporal y de la acción de la humanidad. ¿Tú cómo lo piensas ahí? Pienso que la profecía, si la llevamos a lo lineal, se convierte, ¿cómo se dice este término? En un atisbo, ¿no? O sea, se vislumbra el futuro, ¿no? Está narrando desde un presente y está evocando algo que va a pasar. En el concepto de esta visión específica que les platicaba, la visión del Valle de los Huesos Secos habla de la esclavitud, otra vez, del pueblo de Israel, en alguna de las tantas veces, y hablaba de que este Dios sabía que su pueblo estaba gimiendo y que su pueblo se sentía como que eran huesos secos, desechados en el polvo, y era la forma en la que le decía al profeta que ellos iban a volver a la vida. Entonces, en este contexto de la historia, siempre la profecía fue una herramienta de esperanza, ¿no? Fue una herramienta de fortaleza al pueblo esclavo, al pueblo migrante, al pueblo que había sido arrebatado de su cultura, de su comida, de su geografía, de la tierra que les había sido prometida, también profetizada. Entonces, era una forma muy interesante de dar esperanza en el estado de burnout, ¿no? De dar esperanza a un cuerpo, y que también eso me parece muy interesante, ¿no? En este ejercicio de entender el movimiento desde lo profético, me llama por ejemplo la atención Miriam o María, la hermana de Moisés, que cuando termina el éxodo, cuando cruzan el mar, ella lo que es danzar, pero lleva a su pueblo 400 años de esclavitud. Entonces me inquieta mucho imaginarme de dónde sacó fuerzas, de dónde sacó su cuerpo la noción de un movimiento de libertad. Todos los momentos de esclavitud de la historia tienen un punto ciego en donde hay una danza, en donde hormonalmente, químicamente, espiritualmente, el hombre busca su libertad, ¿no? O sea, por ejemplo, el breakdance, ¿no? Que es como responde a la limitación de los callejones neoyorquinos y responde como a esta forma estética, pero es un empuje. O sea, el breakdance, por ejemplo, es empujar y sostenerse de impulsos para quererse ir hacia el otro extremo y llegar con eso a figuras extremas, de pararse en el codo y en la pestaña. Y es un grito de libertad, como el tap, ¿no? Y como un montón de danzas alrededor del mundo. Entonces, creo que en la profecía está la danza, está la libertad. En la profecía está la fuerza de la libertad, y que todos los cuerpos acceden a un estado profético, no solamente cuando están en esclavitud, pero en la esclavitud encuentran todavía más, ¿no? Esta fuerza profética
esta esperanza de que no va a ser permanente ese estado. Se me ocurre otra pregunta ahorita porque pues, el imaginario es hebreo y en el contexto político mundial en el que estamos está tremendo, ¿no? Sí. ¿Cómo se ha recibido tu pieza con respecto a ese tema político? Es algo que me quiebra, honestamente, porque cuando yo pienso en el pueblo de Israel, si lo pienso en el presente del pueblo de Israel, entonces prácticamente me hago cómplice de un genocidio, o no prácticamente, ¿no? Y honestamente esa no es la bandera en la que yo sostengo, ¿no? Jamás la ondearía. Pero si lo veo en el presente, solamente puedo sentir decepción y desesperación. Y solamente puedo pensar en cuánta miseria puede haber en una mente, en cuánta miseria puede haber en la mente de muchos. Sin embargo, tengo que es un lugar de conflicto, porque muchas veces la esperanza, o sea, por ejemplo, yo me pongo a pensar en nuestro contexto real. ¿Qué hago yo bailando si 10 mujeres hoy no van a regresar a su casa porque van a acabar en pedazos en el baño de alguien, porque las van a desaparecer? ¿Qué hago yo bailando? ¿Qué valor tiene que yo esté vestida así? ¿Por qué estoy amarrando tul en una escalera y no estoy? ¿Me entiendes? Eso me lleva a que ¿cuál es nuestra trinchera, no? Pienso yo que desde mi lugar obviamente privilegiado de poder estar haciendo este ejercicio, mi quehacer es ir a la esperanza, mi quehacer es posicionarme en lo profético de esa esperanza, porque si me posiciono en el desolador presente, y ya lo he hecho, solamente siento ansiedad, y la ansiedad me limita incluso a mí, que tengo el privilegio de poder decidir bailar o no. La ansiedad me sienta a llorar y me sienta a desesperarme, pero tampoco soy un ser con un posicionamiento político. O sea, nunca he salido a romper ventanas, pero he sentido ese coraje en el corazón. Entonces, esto incluso es mi postura política. O sea, el estado profético, la danza profética es mi manera, la única manera en la que yo he encontrado esperanza de habitar este mundo y de que mi danza tenga un sentido en el presente. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy inspirador. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ya ahorita el Valle de Huesos es Palestina, ¿no? Exacto, sí. Palestina Sí. está ahorita. Entonces ahí está la profética también de Exactamente. poderlo hacer desde ese lugar. Exactamente. Respecto a lo que ahorita estabas platicando y la historia que nos cuentas de Ezequiel, pienso que Dios le preguntó a él, ¿tú crees que se van a levantar? Y en vez de decirle, te digo que les digas a todos que se van a levantar, ¿no? Él primero lo cuestionó si él creía y dijo, tú solo vas a poder saber, y luego le volvió a preguntar, ¿tú crees que van a poder andar y tener vida? Y creo que fue como que esa pregunta, en vez de decirle que iba a suceder, fue igual, ¿no? Como generarle una esperanza. Si tú crees que va a pasar, puede suceder, ¿no? Si tú crees en mí, o sea, no que creas en Dios, pero si tú crees en la esperanza, pues sí, tu pueblo se puede levantar y puede volver a vivir y no es derrotado. Entonces creo que también, pues de eso, mano, de esa esperanza, de que no es que suceda mágicamente, es que pues sí, es una lucha que él va a tener que hacer y va a tener que hablarle a su pueblo. Sí, exactamente. O sea, por ejemplo, en el caso de Moisés, ahora, justo ahorita hay un documental en Netflix que les recomiendo muchísimo sobre el Éxodo. Entonces, está posicionado desde varias posturas religiosas, ¿no? Y desde distintos puntos
necesario que alguien, en este caso Moisés, estuviera posicionado en el punto ciego de la esclavitud, porque si él no conocía la vida de la realeza, no iba a tener el anhelo de llevarlos a otro lugar, porque ya estaba tan normalizado, generación tras generación, el estado de esclavitud, que no existía la posibilidad de imaginar otra cosa. O sea, era un pueblo esclavo que no luchaba por salir, o sea, no eran insurrectos, ¿no? Necesitaba ver un punto ciego para comenzar la insurrección. Y entonces, esto que mencionas de que está el profeta, el profeta que es el único con el que Dios está hablando, y que en ese apartado oculto lo que hace es despertar su fe, o sea, porque Ezequiel en el presente, pues él sabe que estaba en la desgracia, y punto. Pero tenía que ser trasladado al lugar de la fe, al lugar de lo profético, para poder tener esa visión más allá del presente, afuera del tiempo, para poder tener la esperanza, para bajar la esperanza, digamos. Bueno, no bajar, compartir la esperanza con el resto del pueblo. Entonces, si esto que mencionas es súper importante, o sea, o sea, la profecía no puede llegar como la noticia, ¿no? O sea, porque la noticia la recibes, reaccionas, punto. Pero recibes la información según en el estado en el que estás, ¿no? Y puedes hacer con ella más o menos según el estado en el que estás. Entonces tenía que ser forzosamente llevado hacia ese otro lugar de esperanza para poder compartir este mensaje o esta esperanza con todos los demás. Justo yo estaba pensando mucho en esta cuestión como de los huesos, y siguiendo un poco el comentario de Mariana y lo que comentas tú, más allá de pensar yo en que se puede recuperar a los muertos, ¿no? Más bien como es la memoria, ¿no? La que se convierte en nuevas personas, otras personas, lo cual va a generar estos ejércitos, por ejemplo, de alguna manera, o estos agentes de cambio que nos permitan ver el futuro, ¿no? Entonces eso a mí me parece una imagen como muy bella, porque a veces solo se necesita como este guía espiritual, o llamémoslo maestro, o llamémoslo detonante, lo que sea, para que una comunidad o un grupo de personas se empiecen a unir, ¿no? Como los huesitos, para generar algo diferente. Incluso también en el cuerpo mismo, ¿no? Seguramente o ya lo he experimentado o lo van a experimentar con Magdalena, pero muchas veces nuestra forma de habitar nuestro propio cuerpo tiene a desconexión, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, estamos como en posturas que nos tienen desconectados, y hay veces que solamente se necesita un toque, un contacto para comunicarle a tu muñeca que está conectado con esto, que está conectado con esto, que resulta que está conectado con esto, y de repente solo necesitabas que se conectara hueso con hueso para tener otra forma de habitar tu propio cuerpo, que es la experiencia de tu vida. Entonces es como esta misma metáfora, ¿no? Como de conectarnos para estar, ¿no? O sea, lo vemos en nuestra columna, ¿no? Lo comentábamos en la comida, ¿no? O sea, cuando estoy como todo el tiempo en esta desconexión, o sea, de pronto si mi cuerpo está tan adaptado a esto, voltear hacia arriba va a ser una tarea imposible, y abrir el corazón otra tarea, o sea, hay un universo ahí, ¿no? O sea, surge un volcán de esa conexión. Pero son cosas que, si bien caben en la metáfora y caben en el discurso, caben en el cuerpo, y caben en el cuerpo ahorita. O sea, si nosotros mientras hablamos nos tocamos, el solo hecho de pasar por todas nuestros falanges nos va a dar otra sensación de tocar, ¿no? Que es visible. O sea, una vez que haces como esos ejercicios, ¿no? Lo haces en un brazo y volteas a ver el otro, y el otro está como prestado, y está como todo esponjoso. Entonces son experiencias asequibles y accesibles para el presente.
No. Me voy a aproximar a decir que no. Era nada más el toque de color, ¿no? De Sí, vida. sí, o sea, para mí yo sentía que era necesario hacer presente. O sea, imagina que esto también fuera blanco, que este pequeño tramito, y me envolvería a mí en otra idea, ¿no? Para mí el hecho de que este fragmento sea de otro color, lo único en el cielo, lo único en el viento, se convierte a, si bien está demarcado el espacio, esta frontera es distinta, ¿no? Y para mí es como esa pincelazo de vida. Pero tras este comentario lo pondremos en verde. Verde. Tras este comentario. No, o sea, es que en realidad Va a ser una sí, bolsa. sí, Sí. pues es que está y no está. Está en la eternidad, o sea, si lo vemos proféticamente, si está, si lo veo yo en el presente, no me gustaría que estuviera, a mí, pero en realidad en esta historia, de eso habla el Valle de los Huesos Secos. Ahorita pues son varias naciones fragmentadas en la peor circunstancia jamás vista, pero en realidad sí habla proféticamente de ese linaje, si lo vemos de ese. Quizá no vamos a la pregunta. Y voy a meterme. Te agradezco muchísimo. Y también agradecerles muchísimo a todos que están aquí, porque esta conversación, este compartir el movimiento y tener la oportunidad de, además de intervenir en el espacio, eso me fascina. Y que hayas elegido las escaleras me pareció muy atinado, porque me habías dicho lo que era no. Pero me parece que la intervención del espacio de las escaleras, el uso de todas estas telas, en fin, gracias por compartirnos este ejercicio que además está en proceso también, al igual que todos los trabajos de ustedes, de los artistas que están en la residencia, para quienes vienen de fuera, ellos están en una residencia artística y también tienen proceso. Y bueno, pues muchas gracias por compartirnos, porque también hay muchas cosas que nos hacen sentido en lo que nos compartiste en este conversatorio, que se vincula también con lo que hablamos en el conversatorio del libro, y que bueno, seguimos tejiendo así como estos cruces, como las pulseras, como misterios, como tantas cosas que hemos visto que se conectan. Y que nos conectamos aquí al poder compartir, pues les agradezco a ustedes y a Hugo en especial. Así que, pues bueno, gracias por esta funcióncita compartida y bueno,